Programa 28. Diversidad cultural. En este programa conoceremos aspectos sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. Hola, nos encontramos en el Museo Nacional de las Culturas. Hoy conoceremos algunas características de la cultura de varios países del mundo. Es decir, conoceremos sus costumbres, tradiciones, formas de vestir y gastronomía. Nuestro interés se centrará en reconocer la relación lengua y cultura como un aspecto fundamental para el desarrollo y la diversidad de los grupos humanos. Los invito a conocer algunos datos interesantes de la lengua y la cultura árabes. La cultura árabe se extiende en parte de Asia y en el norte de África. Está conformada por 22 países que forman la Liga Árabe. El árabe es considerada la lengua semítica más antigua y actualmente poseen el mayor número de hablantes en el mundo. Una particularidad de los diccionarios árabes es que los verbos se expresan en tercera persona del singular masculino. En esta lengua no existen las letras mayúsculas y el verbo ser no se utiliza en tiempo presente. Por ser el árabe una lengua que se escribe de derecha a izquierda, quienes lo hacen correctamente gozan de prestigio en su comunidad, pues la buena caligrafía es una cualidad muy valorada, ya que requiere de habilidad y años de práctica. La expansión del Islam en el siglo VII hizo que mucha gente aprendiera el árabe como lengua franca. Es esta la razón por la que las primeras gramáticas fueron escritas por hablantes no originarios. La religión es muy importante para los árabes y sus principios litúrgicos están escritos en el Corán, el cual consideran como su libro sagrado. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y está escrito en árabe clásico. Una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es repitiendo fragmentos del Corán. El traje tradicional consiste en una túnica blanca y un turbante o kefia para los hombres. Las mujeres usan una túnica negra y un velo llamado hijab que solo deja los ojos al descubierto. La gastronomía árabe es una combinación de diversas culturas. Predomina el empleo de carne de cordero, el tomillo, el azafrán, el arroz, la berenjena y la cebolla. Ahora nos dirigiremos hacia China para conocer algo de su lengua y su cultura. El chino es una lengua con tantas variantes dialectales que resulta difícil establecer la comunicación entre diversas comunidades. Esto explica por qué la escritura en este país conserva un estatus primordial que hace más efectiva la comunicación. El chino mandarín es la variante más utilizada del idioma. Además, hay 52 etnias con lenguas propias. La escritura china se basa en ideogramas, es decir, en símbolos que representan una idea o imagen, y no en sonido, a diferencia de la mayoría de las lenguas cuyos sistemas son fonéticos. China es la segunda nación más grande del mundo. Ocupa una cuarta parte de Asia y es más extensa que Europa y Oceanía juntas. La lengua china pertenece a una rama de la familia sino-tibetana y se habla en la República Popular China, Taiwán, Malasia y otras partes del sudeste asiático. Además, cuenta con numerosas comunidades distribuidas por todo el mundo. Alrededor de 56,000 son los caracteres que componen la lengua china, de los cuales cotidianamente se usan 3,000. En China, la caligrafía tiene más de 2,000 años de existencia. Según la tradición, su inventor, San Jie, tomó los trazos al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Después comenzó a trabajar imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros y fenómenos naturales.
El chino es una lengua tonal, pues una misma sílaba pronunciada en distintos tonos puede tener significados diferentes. En China es común usar el apellido en lugar del nombre propio, que solo se emplea dentro de la familia y con amigos cercanos. La cultura china es considerada cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Asimismo, adoptó el budismo dando origen al budismo Chan. La comida es un gran acontecimiento, alrededor del cual existen muchos rituales. Por ejemplo, como una gentileza, se acostumbra a servirle de beber a otra persona y ésta devuelve el gesto. Conozcamos detalles de otra cultura. El inglés es un idioma originario del norte de Europa que se desarrolló en Inglaterra y se difundió en las Islas Británicas y antiguas colonias. Se trata además de una lengua viva que no ha dejado de evolucionar gracias a la diversidad cultural. Algunos países donde actualmente el inglés es la lengua oficial son Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Islanda, Escocia, Sudáfrica, Malta, India, Liberia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Belice. El inglés pertenece a la familia lingüística germánica del indoeuropeo y utiliza el alfabeto latín. De hecho, muchos países europeos hablan lenguas derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del antiguo Imperio Romano. A lo largo de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras de diversas lenguas como el anglosajón, el latín, el nórdico antiguo, el francés, el griego e incluso del español. Sin embargo, fueron las tribus de anglos, de sajones y de celtas quienes aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común. El inglés antiguo tuvo influencia de otro dialecto germánico, el noruego antiguo, hablado por los vikingos que se asentaron en el noroeste de Gran Bretaña. El término de literatura anglosajona se refiere a la literatura escrita en inglés antiguo. En cambio, el término literatura inglesa se refiere a la literatura escrita en inglés moderno. Actualmente, el idioma inglés es considerado como un lenguaje franco debido a que ha sido adoptado como oficial por diversos organismos internacionales. Hay diferentes formas de hablar y escribir el inglés, pero las variantes dialectales más conocidas son el inglés británico y el inglés americano, que poseen diferencias propias, principalmente en la ortografía y la pronunciación. En el inglés británico existe una tendencia a respetar la pronunciación de palabras de origen francés. En cambio, en el norteamericano han eliminado letras que consideran innecesarias. La influencia del francés se debió a que hasta el siglo XV los reyes de Inglaterra hablaban solamente esta lengua, que era considerada la lengua de la corte. ¿Son el inglés americano y el inglés británico dos lenguajes separados o simplemente son dos variaciones del inglés? En cuanto al léxico, yo creo que hay un entendimiento entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra debido a la universalización del inglés de Estados Unidos, ¿no?, que ha abarcado todo el mundo. Dejando lo nuestro para el final, acerquémonos ahora a la cultura hispanoamericana. La lengua española o castellana es una lengua romántica derivada del latín. Esta variedad es una de las razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se usan en España. Los orígenes del español en América se remontan a la conquista y la colonización, cuando este continente era un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el uso de una lengua común. Actualmente, el español es la lengua de mayor difusión en el mundo. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil y las Guayanas, y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Históricamente, ¿qué significa el español que se habla en América? En México llegaron en 1521, o sea, ya en el siglo XVI, pero a Argentina llegaron más tarde, por ejemplo. Todos hablaban el español,
se entendían entre ellos, pero además cada uno hablaba con sus regionalismos. De ahí que tengamos, por ejemplo, nuestra palabra chícharo, viene del uso de los extremeños y andaluces de esa palabra y no de guisantes, que es la del español general, digamos. O sea, en lo que transcurrió el tiempo de la conquista y encontrándose ellos con un nuevo mundo, muchas veces hasta tuvieron que inventar palabras para designar cosas que eran extrañas para ellos, digamos. Al armadillo le llamaron así porque les recordaba las armaduras de esa época. A la papa le llamaron patata porque se confundieron con batata, que es nuestro camote. En fin, hubo distintas normas lingüísticas, distintos usos del español que nos llegaron y nos llegó, por ejemplo, la pronunciación de la S en lugar de la Z, porque predominó la influencia del sur de España, ¿no? Nos llegó también una pronunciación la misma para la EY o la Y, que viene desde esa época. Es decir, venían de dialectos distintos geográficos de España cuando llegaron a América, y además en América también se asimiló el español en distintos momentos históricos, que es lo importante, ¿no?, tener en cuenta. La diversidad lingüística en América era tal que algunos autores han calculado alrededor de 123 familias de lenguas con diversos dialectos. En este sentido, ¿qué factores sociales y culturales nos permiten reconocer las diferencias de lengua española en América y en España? Digamos, por ejemplo, en el caso de México, tiza se usaba para designar una tierra blanca con la que se pintaba, y eso lo asimilaron los españoles a tal grado que llevaron tiza a España, y sin embargo en México usamos la palabra que ellos habían traído, gis, ¿no? En ese sentido hay una influencia de las lenguas indígenas, a veces distintas, digamos, a nuestro aguacate, que aguacate es un nahuatlismo. Los americanos de América del Sur le llaman palta, que viene, parece ser, de la lengua quechua. De hecho, los españoles aprendieron a veces mal las lenguas indígenas, de ahí que digan cacahuete y no cacahuate, o chapapote y no chapopote, ¿no? Hubo distintos factores culturales y sociales, eran de distintos niveles socioculturales, digamos, los españoles llegados a América, ¿no? Y en ese, igual que toda América, tiene características muy distintas, por eso hablamos españoles con variantes, pero nos entendemos, que eso es lo importante, podemos comunicarnos y entendemos hasta escritos antiguos, a veces difíciles porque las palabras cambian con el transcurso del tiempo. Hemos llegado al final del viaje. Cada una de las lenguas y culturas son el reflejo de su herencia, de su entorno. Es interesante conocer las múltiples formas que tiene el ser humano de expresarse y crear. ¿Ustedes qué piensan?